Esto es cómo es posible oponerse a proyectos de ciudad, proyectos profundos de transformación educativa, social, de salud, de primera infancia. ¿Cómo es posible? Es decir, sería mezquino de un concejal o de cualquier ciudadano decir que no inviertan, pues que no se inviertan recursos públicos en colegios, en centros de salud, en unidades intermedias, en hospitales, en fin, sería imposible. Pues yo me he dado cuenta de que ha habido increíblemente una institución que se ha opuesto muchísimo a que existan colegios en Medellín y se mejoren los colegios de Medellín y que se mejoren los hospitales y se mejoren las canchas. Se llama la Alcaldía de Medellín desde el 1 de enero de 2020. Ha sido el principal opositor este gobierno de que se mejoren los colegios. El 22 de octubre pasado, en 2021, y cada año, el ponente Fabio Rivera trae un debate sobre cómo está la infraestructura educativa en Medellín. Y se revisa en detalle uno a uno y se traen rectores, alumnos, en fin, se va mostrando cómo está el nivel de cada una de esas instituciones y el deterioro de las mismas. Y salen medios de comunicación y concejales que hacen comisiones accidentales hablan, y este gobierno se había quedado de brazos cruzados, como que, pues sí, ahí estaban los colegios cayéndose, hágale, no pasaba nada, no pasaba nada. Y el tema es que uno diría, hombre, pues será que es que está muy pobre el gobierno, no hay nada, no hay plata, pero no, viene aquí y nos muestran con mucho orgullo, Medellín ha recaudado 19.2 billones de pesos en estos 3 años, va a recaudar, si vemos en términos de los propios presupuestos que había hecho la Secretaría de Hacienda, 1.65 billones de pesos más adicionales de los que originalmente se habían definido. Uno dice, pues bueno, entonces, ¿dónde están las prioridades de Medellín? ¿Qué está pasando con los recursos de Medellín? Entonces, si uno tiene chequera, la billetera y es el que toma las decisiones, ve aquí los problemas, ve a los rectores, ve a los alumnos, pues 2 años y medio, casi 3 años después, vienen a decir, somos los salvadores de la infraestructura educativa en Medellín, con las vigencias futuras que estamos promoviendo. Ya me parece que eso es realmente la mezquindad absoluta. Lo que todos hemos criticado, que cómo es posible oponerse, pues este gobierno lleva oponiéndose casi 3 años a que existan recursos para las instituciones educativas de Medellín, que están cayendo. Y yo personalmente tengo una comisión accidental en José Félix de Restrepo y lo veo uno y como que bueno que exista eso, pero la pregunta es, con todo este platal que hemos tenido, bollantes de plata, bollantes de recursos, ¿por qué apenas estamos haciendo esto? Esa ha sido una de mis preguntas, porque le he pedido, dentro de estos debates de vigencias futuras, a la Secretaría de Hacienda que nos diga esos 1.65 billones de pesos adicionales de estos 2 años y 8 meses, casi 3 años, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Cómo se han invertido? ¿Y cuánta plata han invertido a los colegios en Medellín? La infraestructura, el mejoramiento de los jardines Buen Comienzo, porque apenas parecería que se hubieran posesionado la semana pasada, que apenas se dieron cuenta de este problema. Yo creo que eso es muy importante porque, reitero, esas preguntas las hemos venido haciendo. Que nos digan, porque yo sí quiero tener la tranquilidad de decir, hombre, es que si hay otras prioridades demasiado importantes, ahora nos van a decir pues que la pandemia, y aquí se quedó la pandemia, y se quedaron con la pandemia, porque la pandemia fue un fracaso y también lo podemos dar ese debate cuando quieran. Cuando quieran, pues, de cómo fue el manejo de la pandemia en Medellín, los recursos económicos entregados a las familias, la pobreza que no se superó con recursos públicos, como Medellín fue de las peores ciudades en manejo de la pandemia. Si quieren damos ese debate cuando quiera, porque no dice que aquí la pandemia, que por la pandemia no se podía hacer nada más, pero eso sí, contratos interadministrativos los que quiera, se mueven todos los programas, eso sí, toda la plata la transfieren del INDER a Metroparques y ahí pues no hubo pandemia, allá sí se gastaban la plata, o sea que es bastante contradictorio. Entonces hemos hecho 5 preguntas muy concretas y la primera es, ¿qué pasó con ese 1.65 billones de pesos? No nos ha respondido. Esperamos que al menos antes del primer debate nos respondan en algún momento. Y en particular, entonces, en todos estos proyectos específicos que nos han venido presentando acá, que nos han venido presentando
de vigencias futuras para el año 2023, entre otras cosas. Y algún pedazo, 217 mil millones de pesos, suman 218 mil para el año 2024. O sea, casi 480 mil millones de pesos para el año 2023. Es decir, es el presupuesto del año 2023 realmente, que le vamos a adelantar unos mesecitos, y 2024, 218 mil millones de pesos. Esa pregunta, qué bueno conocerla. ¿En qué se han invertido? ¿Cuánta plata le metieron al mejoramiento de los colegios, al mejoramiento de buen comienzo? Para que ese discurso emotivo y que vengan barras y pues evidentemente, pues yo creo que cualquier joven de Medellín, y a mí se me han acercado durante 3 años muchos estudiantes de los colegios a decir esto, a decir, mi colegio se va a caer. Y parece que el gobierno apenas hoy se dio cuenta de que se iba a caer. Entonces, ¿dónde se invirtieron esos 1.65 billones de pesos? Pero también hemos dicho cuál es la urgencia real para que no entre al presupuesto, que ya va a comenzar el debate en un par de meses aquí en el Consejo de Medellín para el año 2023, cuál es la urgencia de hacerlo ya, porque es la obligación de adelantar de la gran mayoría de proyectos. Tal vez Buen Comienzo y Secretaría de Educación son de los pocos que tienen para el año 2023 y 2024, otro de Fonvalmed, pero ¿cuál es la urgencia para que un proyecto que podría hacerse en el año 2023 y comenzar su licitación o su contratación en el año 2023, porque tiene que, corrijo, en el año 2023, ¿por qué se tiene que hacer en el año 2022? ¿Por qué tiene que ya aprobar esto? ¿Y qué pasa en la diferencia de 2 o 3 meses? ¿Cuál es esa verdadera urgencia para que se pidan en vigencias futuras inmediatamente en vez de aprobarlas en el proyecto de acuerdo de presupuesto para el 2023? Que ahí hay una gran pregunta. ¿Por qué 480 mil millones de pesos del año 2023 únicamente? Del año 2023 se tienen que licitar o contratar. Pues licitar, pues es una palabra que en este gobierno, estos días les doy clase que es una licitación, pues porque no conocen eso. Aquí licitaciones no hay. Se van a contratar en el año 2022. ¿Cuál es la urgencia? Si hemos aguantado pues casi 3 años, los colegios cayendo, se van a decir pues que se van a caer los colegios. Digo, pues se van a caer, se vienen cayendo desde hace 3 años para que aprendamos pues. Eso es un punto muy importante. Pero vamos más allá. Aquí cada año nos traen un montón de proyectos de vigencias futuras. Claro que hay varios urgentes. Hace mucho se puede haber decretado urgencia manifiesta para que aprendamos y que ellos hubieran contratado desde hace muchísimo tiempo. Es que la urgencia es esa, la urgencia no es que salió esta semana, la urgencia viene de años, como aquí se ha venido diciendo. Y por eso es que hay que hacerla, y este gobierno que ha sido indolente, ahora viene a dárselas de Salvador. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. El gobierno indolente es el Salvador. El gobierno que no les ha puesto atención a las comunidades, a los rectores, a los alumnos. Ese es el gobierno Salvador. Eso es el verdadero opositor realmente de los colegios de Medellín. Los colegios de Medellín han tenido como gran opositor, repito, al gobierno que les ha dado la espalda durante todo este tiempo. Y ahora vienen con el tema de que es urgente, lo que es urgente desde hace muchísimo tiempo. Esa es la indolencia de este gobierno. Esa es la indolencia de este gobierno. Porque aquí entonces no venimos con dobles discursos. ¿Cómo no apoyarlo? Claro. ¿Por qué no los han apoyado? ¿Por qué los 1.65 millones de pesos no han sido invertidos en esos colegios? Porque plata sí ha habido. Y vamos más allá. Y vamos más allá. Aquí cada año nos traen proyectos de vigencias futuras y hemos querido que nos digan por qué este año no se presentaron. Y nos dicen, es que se van a quedar sin alimentación los niños en los programas de alimentación escolar en los colegios. Entonces hay que adelantar el programa de alimentación escolar. Y entonces tienen que contratarlo. En los años anteriores nos decían eso. Es urgente, nos vamos a quedar sin alimentación los niños. Y hoy vemos que no se presentan esos. Yo pregunto es, ¿por qué era la urgencia? En anteriores años hacer las vigencias futuras y este año no, este año es normal, porque lo hemos dicho, aquí lo que está haciendo es adelantar la contratación con alguna intención administrativa, supuestamente, no porque es el verdadero uso de las vigencias futuras, sino porque quién sabe por qué ponen los proyectos para vigencias futuras simplemente del siguiente año para adelantar contratación. Y este año no aparece lo mismo. Hemos dicho, explíquenos por qué la justificación de muchos de los proyectos que en los años anteriores nos decían que eran urgentes, que es que se iban a quedar sin alimentación, que se iba pues a caer, yo no sé qué, y este año no pasa nada. Si es que este año se van a quedar sin alimentación los niños
de los colegios de Medellín, porque esa fue la justificación que nos dieron para que el PAE adelantara las medidas futuras el año pasado. El año pasado. Y la atención integral de primera infancia, tal cual. Es que uno oye aquí copiar y pegar todos los años. Pero eso sí, este año no aparece. Uno dice, ¿será que es que no va a haber alimentación de primera infancia, atención a madres gestantes, en fin, todos los programas de buen comienzo? Pues parece que sí va a haber, y es lo que hemos dicho, justifique unas medidas futuras técnicamente. No con un discurso político, porque el otro año técnicamente se le cae el discurso político. Así de simple. Y vamos más allá. ¿Sabe cuántos, 2 minutos, presidente, para cerrar con esto, ¿sabe cuánto fueron los contratos interadministrativos del gobierno de Medellín durante 2021 únicamente? Fueron 1.9 billones de pesos. Contratos entre entidades, entre la centralidad, las secretarías de despacho, con entidades descentralizadas, en su gran mayoría del municipio de Medellín, o entidades públicas, en su gran mayoría descentralizadas del municipio de Medellín. 1.9 billones de pesos. Eso significa que el costo aproximado, poniéndole un 7-8%, que puede ser, a ver, eso puede estar variando, significa que hubo casi, de esos, casi unos 170.000, 180 millones de pesos solo el año pasado, más o menos 160.000 millones de pesos, que se fueron en administración de esos contratos, no de inversión, 160.000 millones de pesos que se fueron en inversión, corrijo, que no fue una inversión, sino administración de esa contratación, que lo pueden hacer las secretarías de suministros y servicios, que hace licitaciones, y ese 7 u 8% se deja de invertir para que se vayan en burocracias y seguramente quién sabe en qué otras cosas. Eso es un tema que no nos han respondido en este caso. Si aquí, de esa plata, los 300.000 millones de pesos que nos están diciendo, por ejemplo, para educación, se va a ir el 8% para la EDU, por ejemplo, o para Metroparques, que ya está haciendo equipamientos urbanos. Entonces, dejemos aquí el doble discursito, porque ha habido 1.65 billones de pesos que no los he visto a muchos ciudadanos, a muchos rectores decir que por qué no se están invirtiendo en los colegios de Medellín. Entonces, hay que llenarse de argumentos técnicos. De argumentos técnicos con seriedad. Pónganse serios. Hay que ponerse serios. Porque aquí se viene a exigir, cuando han sido los más mezquinos, se han olvidado de los colegios de Medellín, a los rectores de Medellín y a los alumnos de Medellín. Hay que poner argumentos. Hay que poner argumentos de verdad. Porque el irrespeto de este gobierno por los colegios de Medellín ha sido doloroso. Doloroso. Y va. Con la última intervención, y es, ¿por qué en el jardín infantil de Buen Comienzo de Loreto, por ejemplo, que es el único que ha empezado esta administración, han existido adiciones presupuestales, pero especialmente un retraso ya en este momento de casi un año de la entrega final de ese jardín infantil? Sería muy bueno conocer también, aprovechando que está aquí el director de la unidad Buen Comienzo, pero evidentemente, parte de la pérdida de los recursos de Medellín se va por corrupción, por ineficiencias y por mal manejo administrativo de esta administración. Así que indignémonos, claro, me indigno con ustedes, pero exijámosles también que nos muestren con transparencia qué ha pasado con los recursos públicos de Medellín. ¿Por qué se pierden en contratos interadministrativos, en adiciones presupuestales y una cantidad de recursos que no sabemos para dónde se fueron? 1.65 billones de pesos adicionales. Gracias, presidente.